Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy es 12 de febrero del 2021, viernes. Feliz Día de la Juventud. Nuestro tema de hoy corresponde conversar acerca de la biosfera. Por lo tanto, se titula La biosfera y los ecosistemas. Entonces, como todos sabemos y ya lo hemos visto en temas anteriores, la biosfera es el conjunto de componentes o capas de la Tierra en las cuales se desarrolla la vida. Incluye la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y todos los seres vivos. Abarca desde el subsuelo y los fondos marinos hasta aproximadamente 10 kilómetros en la atmósfera. Según las características geográficas y meteorológicas de cada lugar de la Tierra, la biosfera puede dividirse en biomas, los cuales son grandes áreas terrestres con características climáticas uniformes, donde habitan especies vegetales y animales que están adaptadas a vivir bajo condiciones ambientales específicas de cada lugar o de cada bioma. Los biomas son el desierto, la tundra, la selva tropical, la pradera y las vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, comenzando por el bosque templado. El bosque templado es una zona de abundante vegetación arbórea, es decir, existen muchos tipos de árboles. Puede ser de hojas perennes durante todo el año, perdón, es decir, que no pierden sus hojas, como por ejemplo los pinos, o puede perder sus hojas durante el invierno. La precipitación está distribuida durante todo el año, con un clima cálido en verano y un clima frío en invierno. Está también lo que es la estepa. La estepa es la gran extensión llana con clima árido y bajas precipitaciones propias de las regiones que son templadas. Tiene clima cálido en verano, pero es bastante frío en invierno. En esta llanura crecen principalmente las hierbas que están adaptadas a la escasez de agua. También tenemos lo que es la sabana. La sabana es la zona de relieve plano donde predominan las hierbas con árboles aislados, dispersos o agrupados en torno al río, es decir, se encuentran cerca del río, o forman matorrales. El clima en la región ecuatorial alterna temporadas de lluvia y sequía. Es por eso que aquí en nuestro país existe esta temporada de lluvia y temporada de sequía, porque nos encontramos, como ya lo saben, en el Ecuador o cerca del Ecuador. Y en las zonas templadas a la sabana se le conoce como pradera. El desierto, que también lo tenemos acá en nuestro país, en el estado Falcón, son las extensiones con precipitación escasa, alta evaporación y suelos arenosos. Y la flora y la fauna casi no se encuentran, es decir, es escasa. Está también lo que es la selva tropical. La selva tropical es la extensa superficie continental asociada a la franja ecuatorial con precipitación abundante y clima húmedo y caluroso, es decir, llueve bastante. La vegetación consta de árboles densamente agrupados y posee ríos caudalosos que en temporadas de lluvias tienden a desbordarse, es decir, salen de su cauce. Y por último tenemos lo que es la tundra. La tundra está ubicada cerca de los polos. Por eso presenta temperaturas entre menos 15 grados centígrados y menos 5 grados centígrados. Su suelo contiene el permafrost, que es una capa de subsuelo congelada que solo permite el crecimiento de musgo, de líquenes y de algas. Ahora, los componentes y tipos de ecosistemas. Vamos a saber primero qué es un ecosistema. Un ecosistema es el lugar donde interactúan componentes vivos y componentes que no tienen vida, es decir, componentes bióticos y componentes abióticos. Los componentes abióticos son esos elementos del medio físico, como lo acabo de decir, que están sin vida, que también se relacionan entre sí y con los seres vivos. Comprenden el medio geográfico, como por ejemplo las montañas, los valles, las playas o los fondos marinos. También agrupan los factores ambientales,
como por ejemplo el aire, el agua líquida, el suelo, la radiación solar, la presión, la humedad, la temperatura y las precipitaciones. Mientras que los componentes bióticos son los elementos vivos que interaccionan entre sí y con el ambiente, es decir, con los componentes abióticos. Comprenden todos los seres vivos, desde las plantas, los animales, los hongos, las algas, hasta los microorganismos y las bacterias. En cuanto a los tipos de ecosistema, son tres. Tenemos lo que es el ecosistema terrestre, que es el que abarca las grandes extensiones de suelo de los continentes o las islas. Como su nombre lo indica, es de tierra, terrestres. Entre estos tenemos muchos bosques, como por ejemplo los bosques de pino, también las sabanas, los páramos y las selvas. Tenemos los humedales, que son ecosistemas ubicados en las zonas de transición de los medios acuáticos y terrestres y que comparten características de ambos, es decir, de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Y es por eso que también son llamados ecosistemas mixtos. Por ejemplo, los manglares, las playas y los estuarios. Y los ecosistemas acuáticos son los que abarcan los cuerpos de agua como los fondos marinos, los arrecifes de coral o los grandes ríos y lagos. Ahora, el ciclo de la materia de los ecosistemas. Los ciclos de la materia son el conjunto de rutas a través de los cuales las sustancias químicas se mueven o se transportan en el ambiente, entre los seres vivos y los componentes abióticos de los ecosistemas. Los flujos o ciclos de materia son como los mecanismos de alimentación de los ecosistemas. Algunos compuestos y elementos que se mueven por ciclos en los ecosistemas son el agua, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. El ciclo de la materia de los ecosistemas o el ciclo de la materia es ese ciclo o esa interacción que existe entre los componentes bióticos y los componentes abióticos. O como lo han oído en, por ejemplo, la película del Rey León, el ciclo de la vida. ¿Ok? Entonces, algunos de los ciclos de las sustancias del ambiente. El agua cae en forma de precipitaciones. El agua sube a la atmósfera por la evaporación de los cuerpos de agua y la transpiración y la respiración de los seres vivos. Las plantas absorben carbono como CO2 en la fotosíntesis y liberan O2. El oxígeno es utilizado por la mayoría de los seres vivos para respirar, incluyendo las plantas. Los nutrientes, como el carbono y el nitrógeno, se incorporan al suelo a través de los desechos y los restos de animales y plantas. Los nutrientes son tomados del suelo por las plantas. Y el dióxido de carbono se libera al ambiente en la respiración de los seres vivos y en la quema de combustible de industrias y vehículos. Entonces, ¿por qué se le dice que es un ciclo? Si lo pueden ver acá, y como lo vieron en la lámina anterior, tiene una serie de pasos, ¿sí? Entonces, comienza o comenzó explicándolo con el ciclo del agua. Cae el agua en forma de precipitación, esa agua alimenta las plantas, a su vez el suelo también, el agua vuelve a subir a la atmósfera para poder volver a hacer el ciclo. Las plantas, cuando hacen el proceso de fotosíntesis, debido a los rayos solares y al agua, liberan ese oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. A su vez, la materia, los animales, por decirlo así, al morir se descomponen y también alimentan el suelo. Entonces, todo es un ciclo, todos los componentes bióticos y los componentes abióticos dependen unos de otros, más que todo los componentes bióticos de los abióticos para poder vivir. Y por eso es que se le dice ciclo de la materia
o el ciclo de la vida, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente. Esto es todo por hoy. Espero hayan comprendido el tema. Muchísimas gracias por su atención.